punto y contrapunto. El pasado viernes, al ser cuestionado nuevamente sobre el aumento de la violencia contra las mujeres, el presidente López Obrador descartó que durante el confinamiento haya un aumento de la violencia contra ellas. Sin dar detalles, el presidente dijo que está demostrado que 90% de las llamadas hechas al 911 son falsas. Según cifras oficiales, durante marzo, el 911 registró 155 llamadas cada hora por diversos tipos de violencia contra mujeres, 22% más que en febrero. Además, se abrieron más de 20,000 carpetas de investigación por violencia familiar. Esta es la cifra más alta desde el año 2015. El 6 de mayo pasado, el mandatario ya había rechazado que la violencia de género hubiera aumentado por el confinamiento social. La Red Nacional de Refugios reportó que en el periodo de confinamiento el ingreso a refugios ha subido 50% y el número de mujeres e infantes atendidos creció 70% en comparación con el mismo periodo de 2019. Por cierto, también sin más presupuesto para atender esto. También la red señaló que lo de las denuncias, anunció también que el hecho de lo que dijo el presidente, que las denuncias eran falsas, pues realmente no es así. ¿Qué dicen los panelistas esta noche? Vamos a platicar cómo lo ven. Empezamos contigo ahora, Sara. Está el presidente López Obrador negando los datos, está contrastando. ¿De dónde está sacando estas cifras? ¿Confías en que realmente no ha subido la violencia de género en este confinamiento? No, claramente uno sabe que sí ha aumentado, sabe por los números, sabemos por la realidad que están viviendo muchísimas mujeres y niñas y niños, y que esto es algo que aumenta el estrés de todos. Entonces, esto sabemos que yo no sé de dónde sacó los 90%, puede ser que venía de que las llamadas improcedentes sí son del 77%. Pero esto, de todos modos, siento que cuando él hace este tipo de declaración, quita el foco, ¿no? Quita la atención del tema central, que es que sí hay más mujeres que en riesgo de violencia bajo estas circunstancias, ¿no? Imaginemos que están en la casa todos los días, que tienes que entonces cocinar todos los días, cuidar la casa, cuidar a los hijos que no están en la escuela. Entonces, todo eso aumenta las fricciones y, como bien dijiste, ya se ha aumentado esos refugios del 50%. También estamos viendo, UNICEF alertó que la violencia contra niñas y niños, las llamadas incrementaron 80% y las solicitudes de asilo hasta 30%. Entonces, esto es algo que estamos viendo en todo el mundo. Y he escuchado al presidente también hacer declaraciones de que en México este tipo de cosas no sucede, a diferencia de en otros países. Creo que es una falta de respeto a las mujeres y a las personas que están haciendo estos llamados a atención y que requieren apoyo y que requieren información y un lugar seguro donde estar. Y ojalá que esto puede transformar, ¿no? También siento que las mujeres que forman parte de su gabinete tienen un deber y una responsabilidad de realmente poner que esto sea un tema que sí se empieza a tocar más en cualquier conferencia que están haciendo. También vimos incidentes de acoso o hostigamiento sexual aumentando en estos meses y hemos visto que entonces también hay una falta de capacitación de las personas que están atendiendo esas llamadas porque se ha aumentado tanto. Entonces también esas personas necesitan saber qué pueden hacer, que tengan turnos que realmente les deja dar el apoyo que requieren ellos. Y UNICEF dijo, necesitamos garantizar mejor acceso a los menores a los servicios de atención y apoyo, brindarles alojamiento seguro, que esto es algo que ya vimos en este sexenio, que quitaron el apoyo de esos refugios, y entonces es muy necesario que podamos realmente ver esto, en vez de hablar de por qué cómo el presidente tiene otros datos, hablar de qué es lo que sabemos, que sí hay mayor violencia actualmente, y entonces cómo atendemos esta problemática, que no creo que es con ley seca ni sino que es con apoyo y buscando a que estas personas tengan una propuesta cuando ellos hacen ese llamado. También Sí. es algo que durante toda esta administración no hemos visto una respuesta real a las luchas de las mujeres, a las luchas feministas, y es algo que a mí todavía me sigue decepcionando y no sé qué necesita él para dar ese giro y entender que
que la situación es diferente para muchas mujeres en el país. Claro. Frida, ¿cómo contestar a esto? En efecto, esta administración empezó con un movimiento en las calles, el movimiento feminista, una nueva ola del movimiento feminista, demandando muchos puntos a la 4T, en específico el tema de la violencia de género. Y ahora escuchamos al presidente ya en 2 ocasiones decir que no ha aumentado la violencia, decir que este gobierno no es feminista, que es humanista. Cuando tienes a todas las mujeres del gabinete, desde Nadine Gassman hasta Olga Sánchez Cordero, hasta varios de los secretarios también diciendo que la 4T, y de los militantes de Morena diciendo que la 4T es feminista o no es. ¿Cómo lo ves? Genaro, pues tal como lo dices, la Cuarta Transformación ha demostrado que es la primera administración en la historia en tener un gabinete paritario. Feministas en los gobiernos y feministas en las entidades que gobierna Morena. Y para mí eso es muy importante porque hay una red de mujeres que están apoyando a todas las víctimas de violencia de género, y que ciertamente el presidente ha negado este fenómeno e inclusive ha incurrido en errores que han sido señalados por las propias mujeres de la Cuarta Transformación. Diputadas como Wendy Briceño, diputadas como Marta Patricia Ramírez Lucero han indicado ciertamente que es necesario reforzar estas estrategias para combatir la violencia. A mí me parece importante que pongamos atención en convenios como el del CONAVIM con Airbnb para brindar refugio cuando ya existe una red nacional de refugios para las mujeres. Y en ese sentido, creo que esta administración tiene a mujeres que están comprometidas con la causa y es innegable el incremento de la violencia machista dentro de los hogares, en cierta parte generada por el hacinamiento y también generada por un machismo estructural que se fortalece justo con la negación de que existen estos casos. Ahora, también me parece muy importante señalar que instituciones como el Mujeres e inclusive la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México están brindando atención para ir directamente a los domicilios en donde se reporta violencia. Números como el 911 e inclusive una red de mujeres de sociedad civil están brindándole apoyo a otras mujeres y eso es lo importante. El presidente no tiene por qué saber de todo y me atrevo a afirmar que ha sido omiso en los temas de feminismo. Él negó la ola feminista, él negó que las mujeres nos estuviéramos fortaleciendo de manera autónoma. La realidad es que detrás del feminismo y detrás de las protestas hay mujeres que están hartas de la violencia y que nos estamos organizando para fortalecernos entre nosotras y eso es lo valioso. Ahora bien, para cerrar este comentario, me parece fundamental que tanto CONAVIM como las entidades brinden atención al abuso sexual infantil que se da en los hogares ante el confinamiento, porque aunque el presidente no tiene por qué saber de todo, en las entidades sí se tiene que atender este problema, porque la violencia no solo es para las mujeres, también es para las niñas, y el infanticidio es lo que se ha disparado en las últimas semanas. Lecona, ¿es suficiente con esto? En efecto, un presidente no tiene por qué saber de todo, pero cuando ha tenido tantas carpetas seguramente de análisis, de asesoramiento, cuando tiene a tantas mujeres en el primer gabinete paritario, que insista en que la violencia de género no ha aumentado y que además diga que él es humanista, ¿te parece adecuado? Sí, a ver, el presidente no tiene por qué ser feminista, ¿no? Creo que eso no es sorpresa, a nadie le tiene que sorprender. De hecho, hay compañeras feministas que sostienen que ningún hombre puede ser feminista y es respetable esa postura, que ningún hombre podemos ser feminista. Creo que el tema ni siquiera está ahí, porque el presidente, como dice Frida, no entiende al movimiento feminista. Y creo que el problema es que justo todas esas personas, esas mujeres de las que está rodeado, que sí lo entienden, que sí han trabajado toda su vida con una construcción de una agenda feminista que hoy tiene muchos obstáculos, lo que tome de esas personas sean datos que le convienen para negar la violencia feminista, o en este la violencia de género. Y en este caso, usar la cifra que él le acuñe
a la secretaria de Gobernación y a la titular de INMujeres para poder sostener que no hay un incremento en la violencia de género ni en la violencia familiar y esto demostrado en las llamadas hacia el 911, que por ahí ya también se ha demostrado que no es cierto, que sí ha habido un incremento de llamadas que son no falsas, que son cuestiones reales en esta época de pandemia. Parece que el presidente ya volvió a la normalidad que lamentablemente nos tenía acostumbrados, porque justo estaba el país antes de la pandemia instalado en el 8M, instalado en el gran movimiento que salió a las calles el 8 y el paro nacional del 9 de marzo. Y venía el presidente de una serie de tropiezos y de errores. Digo, basta ver que uno de esos errores que cometió es mantener a este sujeto, el llamado falso pirata, que es un falso reportero que está ahí en las mañaneras, que deseó que le pegaran un balazo a una de las reporteras que está ahí. El presidente solapó esa agresión y dijo que se arreglaran en tribunales. Entonces, esa es lamentablemente la vieja, nueva normalidad de AMLO, y estamos viendo que regresa a esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que el presidente en algún momento tendrá que entender que el movimiento feminista tendrá que ser vigoroso para, sobre todo, poner a prueba al presidente en algo a lo que él no ha querido apostarle ni un centavo de su capital político, como si lo hace con Bartlett, como si lo hace con otras cosas, que es una de las mayores demandas, que es el derecho a decidir de las mujeres. Es despenalizar el aborto en todo el país, donde el presidente tiene todo que deber. Sí, a ver, yo, por ejemplo, para contribuir más a este debate, hoy escribí un texto en America's Quarterly en donde reviso lo que ha pasado en el tema de diversidad sexual en un año. Y en efecto el presidente como que le cuesta trabajo de repente entrarle a estos temas, pero su administración se ha empujado una serie de medidas que están orientadas a brindar más derechos y se han discutido más estos temas como nunca antes en la historia del apoyo a estos temas en México. El año pasado se aprobó en 5 estados matrimonio igualitario, nunca en un año se habían aprobado así, y el presidente pues no dice, tampoco no se mete. Pero en el caso del movimiento feminista, regreso a esto y a la violencia de género, Eder, el presidente pues ha tenido también una relación difícil con el movimiento feminista, ofreciendo consultas todavía para el tema del derecho a decidir, que es una de las causas y de las banderas más anheladas y más defendidas por el movimiento feminista. Ahora que está negando este aumento de la violencia de género y ahora que tampoco está hablando del tema del derecho a decidir del aborto, ¿dónde posiciona el presidente hoy con este tema? A ver, hoy salió un comunicado de la Red Feminista por la Transformación, que es un proyecto feminista del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, militantes y simpatizantes, en donde hacen aportan una serie de datos para demostrar que es inverosímil pensar que en este contexto de la cuarentena va a reducirse la violencia de género. ¿Por qué es inverosímil? Pues porque el tejido social, empezando por la célula más pequeña que es la familia, está profundamente roto por los años de la guerra, por los años de abandono, por muchas circunstancias, porque el machismo es histórico y el patriarcado ha sido transversal a sistemas económicos, y ya ni hablar de las 3 transformaciones anteriores. Entonces, somos el país, por ejemplo, con más abuso sexual infantil del mundo, y el 75% de estas violencias, del abuso sexual infantil, lo cometen personas cercanas al entorno familiar, los abuelos, los padres, los tíos, etcétera. Entonces, es una circunstancia que no se puede negar y que no se puede tapar el sol con un dedo. El presidente creo que sí tiene una contradicción ahí, porque como bien dice Frida, no es especialista en el tema. Y lo que también tenemos que decir es, como tú bien lo acabas de mencionar, que jamás, al menos en los gobiernos que yo tengo memoria, no se habían atendido los temas de violencia de género y no se había avanzado tanto en el debate hacia la despenalización del aborto en los estados, como sucede en México, como sucede en la Cuarta Transformación. Hoy, por ejemplo, en Guanajuato, que es un estado muy conservador, la bancada de Morena metió la iniciativa, debate otra vez la iniciativa para despenalizar el aborto, y así entidad por entidad. Pero además, en las conferencias vespertinas de López-Gatell, que tiene que ver con el proceso de la cuarentena, se ha enfatizado un montón en el asunto de la violencia de género, y se ha enfatizado un montón
la atención también integral para las infancias. Es verdad que el presidente como persona tiene una contradicción en el discurso porque no termina de entender la dimensión de la violencia feminicida y la dimensión de la agenda feminista. Pero el gobierno de la Cuarta Transformación, no solamente por ser un gobierno paritario, sino por la agenda que está impulsando, sí ha sido congruente. Por supuesto que para la despenalización del aborto, pues hay una serie de condiciones y de correlaciones de fuerzas que pasan por las legislaturas estatales y pasan, el tema de los feminicidios, por ejemplo, también es una circunstancia que pasa por las condiciones locales del sistema de justicia. Y esas son de los temas que tenemos que empezar a abordar. No todo es responsabilidad del presidente, pero su discurso sí invisibiliza la violencia contra las mujeres y por eso tenemos que traerlo otra vez. Y qué bueno que las militantes de Morena estén poniendo el tema en la mesa, porque es muy importante visibilizarlo. Sara, ¿quieres concluir este bloque? Sí, nada más para decir, estoy de acuerdo que el presidente no tiene que ser especialista en todos los temas que toca, pero no ayuda cuando él saca datos que nadie sabe de dónde vienen esos datos. Nadie puede confirmar de dónde vienen esos datos y que de cierta forma sí. No, pero él empieza entonces a 90% de las llamadas son falsas. Alguien escucha eso y yo vi sus comentarios. Escucha eso y lo que viene a la mente es las mujeres están entonces mintiendo sobre eso o las llamadas son incorrectas o como que tú piensas mil cosas y entonces no piensas en que sí hay un problema de violencia de género en el país. Totalmente de acuerdo, pero el Secretariado de Seguridad Pública Nacional determinó que hay un 88% de llamadas que son falsas y dentro de esas hay un 37% que son improcedentes. Nunca se duda de las víctimas y eso lo hemos observado. Sin embargo, también hay que reconocer que hay un cierto porcentaje de llamadas en general que resultan falsas. Y también, por supuesto, reconocer que es probable que el presidente haya confundido en ese parámetro las cifras. Pero la realidad es que hay llamadas que son falsas, pero la violencia machista es innegable y claro que aumentó durante la pandemia. Y va al alza. Bueno, déjame hacer una pausa. Genaro, rapidísimo. Sí. Es que ¿sabes cuál es el problema? Que no se le preguntó, o sea, la pregunta original no era sobre las llamadas, sino por el incremento de la violencia en la cuarentena. Entonces, que use el tema de las llamadas, lo entienda, no haya confundido los parámetros, ya está mal, porque de ahí desprende una romantización de la familia y del hacinamiento de las familias para decir que los mexicanos, a diferencia de otros países, estamos acostumbrados a convivir en armonía. O sea, lo construyó a partir de las supuestas llamadas falsas, construyó un discurso para negar la violencia. Déjame hacer un corte, Eder, porque, Alfredo, perdón, porque tenemos que hacer una pausa. Sí. Ya saben que el tiempo es un tirano en la tele. Hacemos una pausa y regresando. Inversionistas piden que se cancele el acuerdo por el que la Secretaría de Energía presentó nuevas medidas para la expansión del sistema eléctrico a través de las llamadas energías limpias. Y el presidente dice que lo que deben hacer es disculparse. Regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.